Casi lo he trabajado más en tema de fertilidad que en cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, llevo unas semanas trabajando con un hombre que de repente de ser una persona totalmente normal, ha entrado en una especie de como depresión, con una incapacidad para digerir los alimentos y una obsesión muy extraña. Y, y bueno, tomándole el pulso, pues se veía el pulso de estómago totalmente bloqueado, que respondía bastante bien al síntoma que él tenía, pero, pero no había manera de mejorar con él. De hecho, yo desde el primer día, para mí estaba bastante claro que no íbamos a conseguir nada. Porque es el típico paciente que desde antes de que le pongan las agujas ya te está diciendo, ¿y cuándo voy a mejorar? ¿Y cuándo voy a notar algo? ¿Y cuándo no sé qué? ¿No? Entonces ya es como una presión ahí que él mismo se está bloqueando, ¿no? Me has dicho ¿Y que fue repentina. el qué? Habías dicho que la aparición fue repentina. Sí, había tenido una enfermedad, ¿no? No sé si había tenido el COVID o no, ¿sabes? Pero ha sido como así como muy de repente y, y con síntomas así como poco esperados para lo que le había pasado, ¿no? No recuerdo ahora exactamente qué era, digamos, el detonante de todo esto, pero que era una persona que no es joven, pero pues tendrá 60 y algún años, eh, y jugaba al pádel 2 o 3 veces a la semana, tenía una vida social muy activa, o sea, ha sido un cambio como brutal, ¿no? La familia está súper preocupada, además están hartos ya de él porque es eso, es como se ha vuelto como muy obsesivo. Y ha sido, digamos, lo bueno que tienes con pacientes que sabes que hay pocas posibilidades es que puedes muchas veces experimentar con cosas que habitualmente no haces porque estás viendo que no, después de probar unas sesiones que no estás llegando a ningún sitio. Pero como la mujer sí que es muy fan de la terapia natural porque se ha tratado con buenos resultados y tal, pues ha seguido. Y ha sido a raíz de empezar a trabajar con los vasos maravillosos que hemos empezado a ver resultados, ya empieza a digerir mejor, ya empieza a comer más, porque es que antes era incapaz de comer. Y, ha empezado también a ir al psicólogo y no, el otro día hablando con él, no, yo es que ya no quiero ir al psicólogo. Dice, si a mí lo único que me está haciendo es la acupuntura. Que yo no creo que sea así, ¿no? El psicólogo seguro que también le está ayudando. Pero que la misma persona, que las primeras sesiones era un continuo de, es que yo no noto nada, es que estoy igual, es que ¿cuándo voy a notar? ¿No? Entonces era como que te quita un poco las ganas y así empezar a trabajar con los vasos maravillosos y me lleva la sorpresa que de repente es como, ostras, qué guay, ¿no? Que es lo único que ha cambiado, que con el tratamiento habitual no progresábamos y como era algo así complejo, ¿no? Entonces a veces el caso es que en los meridianos extraordinarios muchas veces es que, joder, ¿y cuándo los uso? Entonces, que reviséis bien eso porque te puede dar un plus y en tema de fertilidad y ginecología en general, por ejemplo, tema de quistes o tema de fertilidad, pues es posible que con los meridianos, digamos, cuando algo ya está como, es muy raro o tiene como muchas cosas, ¿vale? Está la cosa ahí como muy bloqueada, pues hay veces que no se te ocurre, ostras, y a lo mejor te puede sacar el caso para adelante, ¿vale? Porque hay una comunicación muy importante a nivel de meridianos extraordinarios con los regulares, y, pero incluso para mí hay veces que es como, ¿sería indicado aquí un extraordinario? ¿Vale? Y en principio por su pulso yo hubiese dicho que no, porque se veía el bloqueo directamente en estómago solamente, parecía que era como muy localizado, pero no avanzaba y ha sido empezar a trabajar pues tanto Yin Wei como Yang Wei y también el Yin Qiao y que están bastante relacionados con bloqueos en la zona, ¿no?
la combinación de Yin Wei con Yang Wei, con personas que entran como en una depresión apática. Y, y no es que tengas tampoco que preguntar a la persona, ¿vale? Porque el día que llega él a la consulta y oigo, yo estoy en la cabina trabajando y oigo que se pone a hablar con la chica de recepción, siempre viene acompañado con la mujer, y es un día el que empieza a hablar con la chica de la recepción y digo, este tío viene mejor, porque no lo hacía antes, ¿no? Antes venía pues eso, como si fuese un niño pequeño que viene acompañado con un adulto y es el adulto el que habla. Y entonces ese día dices tú, ostras, y ya hablas con él y sí, sí, estoy digiriendo mejor, la mujer te lo dice, está comiendo mejor, le veo un pelín mejor. Y bueno, pues la verdad que aparentemente por el pulso yo no hubiese pensado en extraordinarios, pero que tienen su importancia. Entonces, como no suele ser algo que utilicemos a diario muchas veces, pues como que se te va quedando en segundo plano y a la hora en que te podrían ser útiles, pues no se te ocurre cuál utilizar. Entonces, está bien, pues igual lo que digo siempre, haceros una tabla, ver un poco las funciones de cada uno, a pesar de que eh, lo que es incluso en los textos clásicos no se profundiza demasiado en las explicaciones y además que los textos clásicos no son fáciles de entender tampoco, pero está bien tener ahí un esquema, por lo menos que puedas consultar en un papel, de qué podría hacer, porque ya te digo que te puede llevar la sorpresa de que te dé un vuelco. Mira, tengo a dos Virginias, Es verdad. universos paralelos. Metaversos. Pues solo tengo una ¿Te ventana. ves? ¿El qué? Me veo, pero solo tengo una ventana abierta. Es que se me ha acabado la batería, perdón. Ya, no, te he visto así tanto rato que digo, joder, qué interesante debe ser lo que digo porque no para de escribir. Porque Y además digo, me he quedado como así. joder, digo, le está interesante que va, es que se te habías descolgado. Vale, pues Me he quedado congelada. tener en cuenta el tema de los meridianos extraordinarios y también en el tema de fertilidad, cuando hay un problema del yin y del yin, ¿vale? O jin y yin, que a lo mejor te puede aportar ahí algo que no vas a conseguir muchas veces con los regulares, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo. Porque ¿qué fue? ¿Un seminario completo de? No, es que realmente lo hemos visto bastante por encima, lo de los meridianos extraordinarios. No creas que hay demasiada información. Es Sí, que tú y ves de los hecho gráficos y te quedas así también un no poco, ¿eh? tenemos muy claras las funciones, que quizá es un poco lo que más Liu nos dijo, a lo mejor las funciones, pero no lo hemos trabajado mucho. Y después a mí siempre me surgen dudas lo que tú dices, de cuál utilizar. Claro. Y también ha habido diferentes visiones sobre cómo utilizarlos, si es de manera bilateral o es de manera solo unilateral en las mujeres la parte derecha, en los hombres la parte izquierda, si abro y cierro o si solo abro. Ha habido diferentes visiones y ninguna me ha quedado clara. Claro. Eh, sí, desde luego. En el último seminario, no, pero no era el vuestro, era el de expertos en ginecología. Liu, creo que fue en ese, comentó, dice bilateral. Si tú lees a Machocha, te dice las mujeres abre con el lado derecho, cierra con el lado izquierdo, en hombres al revés. Yo lo estaba haciendo como lo decía Machocha, y cuando lo dijo Liu, digo, Liu está en clínica todos los días. Yo no sé lo que hacía Machocha. Machucha tiene unos libros estupendos, pero hay muchas veces que la teoría sí que es verdad que él habla mucho de la experiencia, ¿no? de los pacientes que ha tenido. Pero yo se lo oí decir a Liu y dije, pues si Liu lo está haciendo así, lo voy a hacer Sí, así. yo lo suelo hacer bilateral, pero no cierra, solamente abre. Bien. Es que no, a ver, el cierre no es un cierre, es abrir otro meridiano complementario que favorece al primero, pero realmente no es un cierre. Quiero decir, si tú necesitas trabajar el REM-MAI, tú no necesitas cerrar con el 6 de riñón. Lo que pasa es que el Yin Qiao Mai, el 6 de riñón, el que se abre con el 6 de riñón, tienen unas funciones que complementan a. Pero yo estoy leyendo a una persona que habla, pues por ejemplo, y yo lo he hecho así con esta persona, del Yin Wei Mai,
con el Yin Qiao, ¿vale? O incluso los dos, Yin Wei y Yang Wei, por el tema de la ansiedad, depresión, apatía que tenía esta persona, con el Yin Qiao para el tema del bloqueo que tenía a nivel central, ¿no? Y, por ejemplo, Yin Qiao te ayuda con lo que es movimiento de órganos internos, ¿vale? Pues a mí se me ocurrió. Y entonces realmente hay días que ya no pongo, a lo mejor, como le veo mejor, a lo mejor ya no estoy poniendo el Yang Wei, estoy a lo mejor con el Yin Wei y con el Yang Qiao. Entonces, pues abro con uno y cierro con otro, pero realmente no estoy cerrando, lo que estoy es abriendo dos meridianos, ¿vale? Entonces, si tú tienes muy claro que solamente quieres trabajar con Renmai, pues no te hace falta cerrar, ¿vale? Ahora, normalmente se asocian así porque tienen cierto grado de similitud, pero tú puedes encontrar una lógica, ¿vale? Por eso, lo que hay que hacer es intentar pensar un poco, que a lo mejor luego, aun pensándolo y aun teniendo lógica, te equivocas. Pero si por lo menos tiene cierta lógica, lo pones con más confianza, ¿vale? Y por eso es importante saber, pues, qué hace cada meridiano. Y luego hay libros, lo que pasa es que yo los he visto en inglés, que te hablan específicamente de los extraordinarios. Pero te los comentan sobre todo para problemas, digamos, profundos, traumas emocionales profundos, ¿vale? Y como tratamiento específico para eso. O sea, son poco conocidos y poco utilizados, yo creo que por casi todo el mundo. Y se utilizan como muy protocolariamente, pero pues hay que intentar conocerlos más. Porque de un caso que yo estaba seguro que no iba a salir, de momento al menos, veremos cómo viene la semana que viene, pero de momento al menos, joder, la propia persona te reconoce un cambio. Y ya no solamente eso, sino que encima tú le oyes, está hablando con la chica de recepción. Él no hablaba nunca con nadie. Venía la mujer y hablaba. Dice, hostia, ahí hay un cambio, ¿vale? Entonces, en casos complicados, como el tema de fertilidad, complicado porque te vienen mujeres ya en una etapa de su vida que no es la mejor para la fertilidad, en la que el yin empieza a alterarse, en la que puede haber problemas, digamos, un poco más serios a nivel ginecológico. El trabajar con este tipo de meridianos puede suponer una diferencia bastante importante. Y eso no quiere decir que con todo el mundo hay que trabajarlos, ¿vale? Hay que trabajarlos cuando ves que no avanzas, cuando ves algo raro, cuando todo está como muy, muy, pues eso, enmarañado, que no sabes muy bien por dónde tirar. Otra cosa que, claro, al final los seminarios se quedan todos cortos para todo lo que hay que explicar. Pero otra forma que también se suele trabajar es cuando te ves un caso muy complicado. Complicado en el sentido de que no lo ves claro por dónde empezar. Y tomas el pulso y, no sé. Hay terapeutas que lo que hacen es moxar el 12 de Renmai, ¿vale? Y una vez que moxas el 12 de Renmai, en principio parece que el pulso se debería de aclarar. Todo se debería ir aclarando. Entonces, como una estrategia que tengáis en mente, porque hay veces que te viene una persona, le tomas el pulso, le haces las preguntas, le ves la lengua, y es todo demasiado confuso. Entonces, por un lado, moxar, a lo mejor un inicio de moxar Renmai al principio de cada sesión para que se vaya aclarando todo, y también pues tener en cuenta el tema de los extraordinarios. ¿Vale? Rubén, ¿y me recomendarías algún libro que a ti te haya dado un poco de luz acerca de todo este tema? No te he entendido muy bien, se entrecorta un poquito. Perdón, es que me oigo. Que si tú nos podrías recomendar algún libro que a ti te haya dado luz acerca de todo este tema de los meridianos extraordinarios, que a veces hay como libritos súper pequeñitos, así monográficos, que Vale, no sé si pues existen en meridianos extraordinarios, pero igual podría estar guay. os lo puedo mirar ahora, luego en el próximo descanso lo miro. Vale. Y os digo, el libro este que habla del tema emocional, luego Machiocha, yo no lo he leído, ese no lo he leído, no lo tengo, pero Machiocha sí que tiene un libro específico sobre extraordinarios, Uh-huh. si no recuerdo mal,
que seguramente, digamos, para nosotros pueda ser como muy iluminador, en el sentido de que él utiliza un lenguaje como muy claro, muy fácilmente entendible, ¿no? Pero no lo tengo, no lo he leído, pero me estoy planteando comprarlo porque últimamente que le estoy dando un poco más de uso, porque ya te digo, es que no lo suelo usar casi nunca. Y al no usarlo casi nunca, pues cuando lo usas no lo usas con confianza. Y yo creo que eso, cuando tú te sientes confiado, es que el proceso terapéutico de alguna manera lo notas, ¿sabes? Es distinto. No es lo Mm, mismo poner unas agujas diciendo, "Pf, a ver qué pasa", mm, que decir, no, le pongo esta aguja por esto, aunque luego no estés del todo en lo cierto, pero cuando lo pones con seguridad, algo se produce ahí, ¿vale? No sabría explicarlo, pero yo creo que ahí hay algo que el tema de la seguridad es muy importante en el tratamiento. Entonces, cuanto más entienden, mejor. Y ahora que estoy leyendo más sobre este tipo de meridianos, cuando te viene un paciente, hay muchos pacientes que, ostras, es cuando se te ocurre. Si lo tienes aparcado, como lo he tenido yo también, es que directamente no te viene a la cabeza. mm. Entonces conviene, por un lado, leer sobre el tema y por otro lado, ir haciéndote como esquemas que te permita consultar la información rápidamente. Pero si no estás activo con ello, no esperes que en consulta se te ocurra decir, voy a usar esto. Es que no se te ocurre. Es que yo he podido estar años sin trabajarlos. Pues no me viene. Sin embargo, empiezo a leer sobre ellos y, ostras, ostras. Y la persona te dice una cosa y dice, anda, mira, no he estado, vamos a probar esto. Y, y hay veces que te lleva sorpresas. Así que nada, de momento sí que os recomendaría el tema de revisar lo que tengáis y luego Vale. profundizar en otras cosas. Dime, Ana. También hay veces que me surge la duda porque, por ejemplo, Maestro Corazón 6, pues yo lo punturo mucho, pero no sé qué diferencia hay entre, creo que es la profundidad, entre punturar el punto o abrir el maravilloso. No sé si es la profundidad, la manipulación de la aguja. Claro. Sí, en principio muchos de los puntos de apertura de los meridianos extraordinarios son puntos luego, no todos, pero unos cuantos. Entonces, si no recuerdo mal, Raúl Rubio decía de estimularlos en dispersión. Al ser punto luego, estimularlo en dispersión. Y habría que pensar ahí por qué muchos de esos puntos son luego, ¿vale? Y quizá pueda tener que ver, al final, la imagen de los meridianos extraordinarios sería como los meridianos principales, como si fuesen un río, algo como muy definible por el que pasa energía o lo que sea. Y los meridianos extraordinarios sería como lagos o el nivel freático, ¿vale? En el que mientras el río fluye adecuadamente, eso se mantiene. Pero en el momento que haya una interrupción en el flujo o una bajada de caudal, lo que hay en el nivel freático se drena al nivel principal, al canal principal, para que, para que pueda seguir realizando su función, ¿vale? Porque al final el meridiano principal es el que le aporta al órgano. Entonces, el punto luego tiene una conexión con pequeños vasitos que irrigan como zonas amplias más allá del canal principal. Entonces, podría ser que una estimulación en dispersión pudiese ser la más adecuada para un meridiano extraordinario. Yo, igual que dije en el seminario, estimular no estimulo mucho. Sí que es verdad que sobre todo cuando es un extraordinario, intento hacer algo distinto, pero no me baso en un conocimiento profundo del tema, ¿vale? Digamos que como también son puntos de meridiano regular en su mayoría, excepto Renmai y Dumai, pues intento hacer algo distinto, como por ejemplo lo que le oí a Raúl Rubio, hacer una dispersión por ser punto luego, ¿vale? Y entonces estimular un poco más, mientras que los otros puntos a lo mejor no los estimulo, para de alguna manera yo quedarme tranquilo de que el poner como mi intención de que estoy intentando con ese punto hacer algo distinto a lo que hago con los puntos normales del meridiano. Pero eso es algo mío, no
no podría deciros eso es así, ¿vale? De todas maneras, volver a revisar la información porque muchas veces algo que has visto, que has leído, que te han dado, lo tienes ahí y no te acuerdas. Entonces, revisar ese seminario donde lo viste por si acaso, ahí se os explica algo más. Y si se os explica algo más, me lo decís, ¿vale? Porque no soy experto en ello. Vale. ¿Vale? Pero bueno, me estoy dando cuenta que tenía ahí una herramienta guardada que no estaba utilizando y que en determinados casos puede ser muy efectiva. Muy bien, pues vamos a continuar un poquito. ¿Alguna pregunta más? No. Vale, ¿se ve la diapositiva? Sí. Sí. Una tripa, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bien, pues esto va a ser un poco lo que vamos a ver hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy y posiblemente parte también de mañana. Bueno, pues vamos a ver si decíamos que lo principal, sobre todo en tema de fertilidad, era regular la duración del ciclo, intentar ajustarlo lo máximo posible sin tampoco volverse loco ni ser hiperperfeccionistas en la duración de 28-29 días. Pues lo primero que vamos a ver va a ser los ciclos menstruales cortos, los largos y los irregulares, ¿vale? Que a veces confundimos, ahora veremos, los irregulares con largos o cortos, o los cortos y los largos con irregulares y no lo mismo. Vamos a ver también la dismenorrea, los problemas asociados con el sangrado, ¿vale? De dolor. Y vamos a ver o bien ciclos excesivamente largos que los vamos a considerar amenorrea o falta total de ciclos y los sangrados excesivos en las reglas. Y vamos a ver también algo, digamos, un poco que indirectamente también nos está hablando de cómo está la fertilidad, como es el dolor y la distensión en las mamas o las alteraciones en el flujo vaginal, ¿vale? Y evidentemente algo muy frecuente, que es el síndrome premenstrual, que la mayoría de las mujeres considera que eso es así y que tener que tomar medicamentos pues, pueda ser normal. Y bueno, algo de molestia pues puede ser normal, pero hasta el punto de tener que estar tomando medicamentos porque si no, no puedes ir al trabajo. O el caso que he tenido yo a veces de gente que se llega a desmayar del dolor, pues hombre, no lo veo muy normal. Bueno. Creo que le he dado antes a grabar. Está grabando, ¿verdad? ¿Veis el puntito por ahí, no? Sí, sí lo veo aquí. Vale, pues empezaremos con una primera etapa que no viene en ese guión que os acabo de decir, que sería directamente, digamos, entrar a capón directamente en la fertilidad, ¿vale? Fertilidad va a ser algo que nos van a venir a consultar con muchísima frecuencia. Digamos que está ya como en la mente de muchas mujeres que cuando hay problemas de fertilidad la acupuntura te puede ayudar. Y lo primero sería distinguir de infertilidad en contra de esterilidad, ¿vale? Estaríamos hablando de infertilidad, estamos hablando de distintos grados de subfertilidad, es decir, que por infertilidad no significa que no pueda tener hijos, lo que significa es que su fertilidad no está en el punto adecuado, que hay que mejorarlo, y otra cosa sería esterilidad, que hay una incapacidad absoluta, pues imaginaros que si falta el útero, faltan los ovarios, pues eso ya sería una esterilidad, ¿vale? Que hay un porcentaje relativamente alto, entre un 5 y un 15% según estudios de parejas con dificultades para concebir, y algo, digamos, curioso es que puede, simplemente por mala suerte, por azar, podrías perfectamente estar un año teniendo relaciones sexuales sin protección y que la mujer no se quedase embarazada, ¿vale? Porque la probabilidad de concebir en un ciclo menstrual es del 25%. Entonces, realmente
tienes más posibilidades de no quedarte embarazada que de quedarte embarazada. Sin embargo, lo mejor para quedarse embarazada es no querer quedarse embarazada, ¿vale? Y si no, que se lo pregunten a los adolescentes. Bueno, pues eso, aproximadamente un 3% de las parejas no consigue quedarse embarazada el primer año, y entonces lo que se puede hacer ahí es un tema más de investigación y de educación de cuándo se están teniendo esas relaciones, ¿vale? Y hay momentos adecuados para favorecer, aumentar las posibilidades de embarazo. Es decir, que tú puedes tener mucho sexo fuera de la ventana fértil y que no te quedes embarazada. ¿Y qué vas a pensar? Pues que tienes un problema muy gordo, pero es que la ventana fértil es muy estrechita, ¿vale? Entonces, lo mejor es que no se quiera quedar embarazada. Eso es lo mejor para quedarte embarazada. Vale. Y lo peor es querer quedarte embarazada porque entonces estás interfiriendo con una función fisiológica que no necesita para ti, o sea, no necesita de ti para nada. Entonces, cuando tú interfieres en una función que no hace falta que metas tu cabeza para nada, la estás cagando. Estás cagando profundamente. Y es lo que suele ocurrir con las mujeres ya de determinada edad que se sienten agobiadas porque quieren ser madre y se me está pasando ciclo a ciclo el tiempo, ¿vale? Y no tienen más que come y ponte a pensar en cómo se hace la digestión, intenta influir en la digestión. Lo único que te puede producir es un corte de digestión o una pesadez, porque estás estancando tu chi, ¿vale? Eso se hace solo. Es como dormir. Tú te despiertas por la noche, intenta dormir, que no te vas a dormir. Ahora, ¿qué recomiendan? Que intentes mantenerte despierto y te quedas dormido, ¿vale? Súper curioso, pues con esto ocurre lo mismo. Cuanto más quieras quedarte embarazada, más reduces tus posibilidades. Esto se hace solo, esto no necesita de ti. Podrías estar en coma, que te podrías quedar embarazada si te violaran o algo, ¿no? Hablando así feo. Pero quiero decir, es que no necesitas un yo, ¿vale? Y nosotros metemos ahí la cabeza mucho con la ansiedad, la preocupación y todo eso. Entonces, lo mejor es olvidarte. Lo mejor es que la pareja se vaya de vacaciones, haberles trabajado, que se vayan de vacaciones y que se vayan a tener sexo, no a tener hijos, a tener sexo, a disfrutarlo como cuando eran novios, ¿vale? A volver a conectar ahí. Y entonces ahí muchas parejas vuelven y dicen, vengo embarazada. Y esto, joder, llevamos un año trabajando. Evidentemente lo que tú has hecho les ha ayudado, pero han necesitado desconectar de todo. Han necesitado volver pues eso, al disfrute, ¿no? Yo he tenido casos en consulta que ocurría eso. Y tengo el caso de unos amigos que con su primera hija estuvieron 2 años teniendo relaciones solamente cuando tocaba. Que mi amigo me decía, tío, estoy harto. O sea, era un poco como incluso asqueroso, porque era una obligación. Y después de una siesta, fue un aquí te pillo, aquí te mato, hoy no toca, pero me da igual, me apetece. Y se queda embarazada después de 2 años. Entonces, es que ahí la cabeza hace muchísimo, ¿vale? Entonces, tratamiento de REM y cualquier otra herramienta que podáis conocer que pueda ayudar a que la persona se olvide un poco de todo, que se relaje por fin, pero que se relaje de verdad. Entonces, bueno, a nivel, digamos, día a día, gente que vas viendo, lo que es la sensación que da es que la fertilidad en los humanos pues, que está disminuyendo. Si te fijas en estudios, pues como la metodología normalmente no es muy homogénea, pues no se puede todavía sacar conclusiones claras. Pero lo que sí que está claro es que en países desarrollados como el nuestro, pues el principal tipo de infertilidad que nos vamos a encontrar va a ser el de edad avanzada, ¿vale? En el que ha bajado el grado de fertilidad y debe volver a ajustar a la medida que se pueda.
Entonces, sí que es verdad que hay veces que te vas a encontrar una chica joven, bueno, pues que tiene problemas. Pero bueno, ahora vemos un poco en qué casos está más indicada o en qué casos la acupuntura tiene más fuerza para ayudar en este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, las causas de infertilidad serían un 20% factor masculino, un 33% factor femenino, un 39% ambos factores y un 8% causas inexplicables. ¿Qué quiere decir? Pues que lo ideal, por estadística pura, sería trabajar ambos factores, es decir, al hombre y a la mujer, ¿vale? Porque si consigues un pequeño cambio en los dos, es más que conseguir un gran cambio solamente en una parte, ¿vale? A pesar de que el esperma no esté mal, ¿vale? Pero tú mejoras cantidad, morfología y movilidad, pues estás favoreciendo, ¿vale? Estás aumentando las posibilidades. Y si además estás trabajando el posible tema hormonal o el circulatorio o lo que sea del tema de la mujer, pues un poquito del hombre y un poquito de la mujer hacen mucho más que mejorar muchísimo solamente a la mujer, ¿no? Entonces, en las mujeres encontramos un 21% alteraciones de la ovulación, un 14% alteraciones de las trompas, un 6% endometriosis y casi un 60% son de tipo inexplicado. Y normalmente cuando viene un problema de fertilidad de tipo inexplicado, a la mujer o a la pareja hace mucho más estrés que le dicen que tiene un problema que se pueda concretar. Y sin embargo, aquí vamos a tener nosotros muchísima más fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene explicación. Porque al médico le da igual que la paciente sea friolera o calurosa. Le da igual que se despierte sudando por la noche, a no ser que le diga que tiene sofoco y entonces ya va a pensar en una menopausia precoz, así directamente. Le va a dar muchas veces igual cuando tenga las relaciones. Le va a dar igual si tiene coágulos en la regla. Le va a dar igual que tenga la regla a 25 días como si la tiene a 36, porque está dentro de la ventana que consideran normal, ¿vale? Y para nosotros nos está indicando un grado de subfertilidad que se puede ajustar. Entonces, en este 60%, que es el mayoritario y que además es el que más estrés produce, pues tenemos una herramienta que tiene mucha fuerza, ¿no? En los hombres, lo que suele provocar mala calidad del esperma, pues que haya un testículo que no haya descendido, que haya un varicocele, que ambas cosas cambiarían la temperatura idónea que tiene que haber en el testículo para la fabricación y maduración del esperma. Un 4% alteraciones en los conductos deferentes congénitas, que posiblemente con acupuntura poco podremos hacer. Un 2% una alteración endocrina, que habría que traducirlo a un síndrome, ¿vale? Por tanto, sí que creo que lo podríamos abarcar. Vale. Y en un 60%, un esperma bajo en cantidad o sin nada de esperma, tampoco se encuentra causa. En principio, en el hombre suele ser como más simple, que no quizá más sencillo, ¿vale? En el sentido de que en el hombre lo principal que se suele ver es una insuficiencia de Yang o un exceso de humedad y algo más a nivel tipo de reacción del cuerpo hacia el esperma y ese tipo de cosas que podría considerarse a lo mejor por un vacío de yin o algo así, pero en principio el que vas a encontrar, y más en estas etapas en las que ya son más mayores, pues te vas a encontrar pues, que las erecciones ya no tienen la fuerza que tenían antes, ¿vale? Te vas a encontrar una persona que posiblemente tiene una tendencia ya a una tripa prominente, porque ya nos acercamos, ¿no?, un poco a una edad en la que la persona hace poco ejercicio, te pasas el día trabajando y cuando llegas a casa no cuidas la alimentación, ese tipo de cosas. Y eso, pues evidentemente, afecta no a la salud,
a la salud general, a la salud concreta también. Es decir, que la gente no se le ocurre que porque comas mal o no hagas ejercicio, tu fertilidad como hombre se va a ver alterada. Pues claro que sí, ¿vale? Comer mucho azúcar interfiere con la producción, por ejemplo, de testosterona, ¿vale? Y ya no me refiero a azúcar refinado, es que tomamos un exceso de hidratos. Entonces, y la erección, por un lado, te está marcando un yang adecuado o no, pero también te está hablando de una circulación sanguínea. Entonces, si la persona no hace ejercicio, pues te está hablando de, primero, un estancamiento de chi que lleva un estancamiento de sangre. Si a eso además le sumas una mala nutrición que favorece una acumulación de humedad, que también la insuficiencia de yang de riñón favorece la insuficiencia de yang de bazo y viceversa, pues al final habría que tonificar el yang, movilizar el chi, mover la sangre y eliminar la humedad que haya. ¿Vale? Entonces, por experiencia propia de pacientes que han venido, se puede mejorar morfología, cantidad y movilidad. ¿Vale? Sí que es verdad que, igual que hablamos antes de grados de subfertilidad en la mujer, en el hombre pasa lo mismo. No es lo mismo que tenga un grado moderado de morfología alterada, de movilidad o de cantidad, que tenga como un caso que tenía yo, que tenía ¿cómo era? Teratoazospermia severa. Terato significa muerte. ¿Vale? O sea, y no había nada que sacar. Entonces, bueno, aún así yo recomendaría tratar, pero hay casos y casos, ¿vale? Entonces, en los casos en los que había bajo recuento, baja movilidad, mala morfología, dentro de unos parámetros, se puede mejorar. ¿El tiempo para trabajar con el hombre? Pues mínimo 3 meses, que es el tiempo que tarda en madurar ese esperma. Es decir, el esperma que se eyacula no es esperma del momento, es esperma de hace 3 meses, ¿vale? En barrica de roble. Bueno, pues eso. Que se puede ayudar, pero siempre hay que tener los pies en tierra, de que hay casos más fáciles y casos más difíciles, que también la persona lo tiene que saber. Este caso que os digo de la teratoazospermia severa, era un chico que tenía menos de 30 años. Y él me dijo, ¿con esto yo puedo conseguir un embarazo natural? ¿Con el tratamiento? Y le dije, digo, hombre, digo, yo mi impresión es que lo tienes complicado, porque es que realmente esto está muy mal. Y me dijo, es que me han dicho que me van a hacer, claro, pues que te sacan una muestra y de ahí eligen lo mejor. Entonces la idea que tiene la persona es que cuando te eligen lo mejor, es que van a sacar ahí un Ferrari. Y no, es que hay un desguace, es que en un desguace no vas a encontrar un Ferrari, ¿sabes? Entonces yo le dije, mira, no vamos a conseguir niveles normales. Yo a lo mejor lo mantienes en el tiempo un año y a lo mejor sí, no lo sé, porque no trabajan tanto tiempo eso. Pero la persona tiene que estar dispuesta. Pero lo que sí que te puedo decir es que de la muestra que saquen hay muchas más posibilidades si hemos trabajado que si no hemos trabajado, ¿vale? Entonces eso sí que hay que explicarlo porque normalmente en procesos de fertilidad del FIP, ¿vale? De fertilización in vitro, el hombre se le deja ahí, se trata a la mujer y cuando llega el día, toma el bote, llénamelo y ya sacaremos aquí lo mejor. Pero lo mejor no significa algo bueno. Lo mejor significa que dentro de lo malo que hay, que no hay nada bueno, pues tendrás que, si van cojos, calvos y ciegos, pues tendrás que sacar a uno bizco, que será lo mejor, pero no hay gran calidad. Entonces sí podemos, yo lo he visto en analíticas, pero le tienes que pedir analíticas a la persona. ¿Por qué? Yo me acuerdo del primer caso, le hicieron, y yo creo que no habíamos llegado ni a los 3 meses, pero andaba cerca de los 3 meses, le volvieron a hacer la prueba. ¿Qué tal? Nah, igual. Joder, un bajón. Hostia, ¿lo tienes ahí? Sí, bueno, te lo traigo. Vale, pues tráemelo.
lo veo y digo, tío, has mejorado morfología, has mejorado movilidad, has mejorado recuento. Digo, no está igual. Dice, ya, pero todavía no estoy normal. Joder, tío, llevamos trabajando 2 meses o 2 meses y medio. Dice, hombre, sí, ¿sabes? Pero si no tienes la prueba, es que es súper habitual que te hagan ese tipo de cosas. Y entonces ya abandonas el tratamiento porque tú ya has perdido ahí la confianza también. Entonces, intentar pedir siempre, si puede ser, pruebas, ¿vale? Porque si no es muy complicado. Vale. Bueno, lo que más nos solemos encontrar, pues que te vengan chicas jovencitas con ciclos irregulares, con dolor, ovarios poliquísticos, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis también bastante frecuente. La cantidad de semen inadecuada, o sea, calidad de semen inadecuada, normalmente cuando vienen por tema de fertilidad, si no, normalmente un hombre no suele venir. O a mí, al menos, por lo menos, solamente por eso, si no había intención de quedarse embarazada la mujer, más que nada porque si no te han hecho prueba tampoco lo puedes saber. Y en infertilidades de origen desconocido, donde hay muchas veces, pues, te sientes aliviado y te frotas las manos porque dices, seguro que encontramos aquí un filón para trabajar que no le han hecho caso porque no entra dentro de parámetros y podemos trabajar allí y mejorar muchas cositas. Vale. Bueno, pues definición de infertilidad. Cuando una pareja, después de un año de intentarlo sin protección, no se queda embarazada. Bueno, evidentemente, descartar que no haya un problema también en el hombre, porque muchas veces viene la mujer a tratarse y tu marido, no lo sé, no se ha hecho ninguna prueba. Pues básico, porque a lo mejor el problema está en él. Entonces, por mucho que te trabajemos a ti, luego recordar, en clínicas especializadas en el tratamiento de fertilidad con acupuntura, lo habitual es que si no se trata la pareja, no te permitan entrar al tratamiento. Entonces, y es por algo, ¿vale? Vale, una infertilidad primaria, la persona que nunca ha llegado a quedarse embarazada. Y secundaria, la que ha concebido y luego ya no lo consigue. Bueno. A partir de aquí, vamos a entrar mucho en síndromes. Entonces, dudas que tengáis, pues me vais parando y las vamos revisando, ¿vale? Intentar pensar el porqué de los síntomas. Bueno, pues ya que va a ser un seminario arduo de síntomas que se puede llegar a hacer incluso un poco duro, pues por lo menos que os quede claro, ¿vale? Lo habitual, insuficiencia o estancamiento, ¿vale? Estancamiento de chi, estancamiento de sangre o estancamiento por humedad y por TAN, que estorba la libre circulación de sustancias que se necesitan y insuficiencia. Digamos, si tuviésemos 2 grandes cajones donde meterlo, pues mala circulación de sustancias o insuficiencia de sustancias. Vale. Entonces, en una insuficiencia de Yang, pues os remarco en negro lo más claro de ver, ¿vale? Porque, bueno, pues infertilidad ya te viene la persona por ello, ¿vale? Bueno, pues posiblemente pueda haber algún tipo de trastorno en longitud del ciclo. El flujo podría ser escaso o no, porque si hay una insuficiencia allá, a lo mejor también hay mucho flujo, ¿vale? Entonces, no me parece algo tan relevante. Color pálido, sí, pero también podría ser por insuficiencia de sangre, ¿vale? Podría haber ciclo menstrual largo, podría haber amenorrea, podría haber un sangrado continuo, pero lo que sí que nos va a hablar la persona claramente es que es friolera, que prefiere pasar calor que pasar frío, ¿vale? Que la vamos a ver que viene muy abrigada a consulta. Te va a pedir que le pongas una sabanilla por encima después de ponerle las agujas, ¿vale? Digamos, o comparándola con otras personas que hayan venido ese mismo día, pues vas a ver que hay gente que no, estoy perfecta de temperatura y te viene una persona con insuficiencia ya, no, por favor, tápame. Y hay gente que dice, no, tápame solo la tripa, o tápame solo los pies, o tápame toda. Y hay gente que los tapa hasta aquí. Bueno.
las molestias típicas en la zona lumbar, la debilidad de rodillas. Os podéis fijar a veces que estáis hablando con personas en la calle, ya no digo en consulta, y ves que la persona de repente le falla una rodilla, ¿eh? Le hace como un extraño. Eso es interesante verlo, ¿vale? O incluso en vosotros mismos, y te habla un poco de cómo estás a nivel de riñón, ¿vale? Normalmente con un yang bajo, ya que las hormonas sexuales se producen en un 5% aproximadamente en suprarrenales, que si hiciésemos la traslación se parece bastante al yang de riñón, pues no va a haber mucho apetito sexual, ¿vale? Vamos a ver una orina clara, ¿vale? Abundante, frecuente, y bueno, si afectase más ese yang al bazo, pues veríamos más heces pastosas, ¿vale? Un flujo vaginal también, normalmente como no hay calor, pues más bien claro, ¿vale? Y el color de cara, si fuese una insuficiencia yang oscuro, pues hombre, tiene que ser normalmente una insuficiencia yang muy marcada, ¿vale? Entonces no lo marco con negro porque me parece más fácil diagnosticar con las que tengo marcadas en negrita. Bueno, pues una lengua que como hay poco yang, pues lo vamos a encontrar más bien profundo y con una tendencia a lento, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente la moxibustión va a estar indicada y vais a ver que en tema ginecológico lo habitual es que se trabaje muchísimo con puntos más bien en parte baja del cuerpo y tripa y espalda lumbar. Pero vamos a encontrar pocos puntos a nivel de brazos. Aún así, yo creo que hay que molestarse en pensar un poco e intentar hacer una fórmula equilibrada, en el sentido de que no solamente pinchar las piernas, no solamente pinchar la tripa, no solamente pinchar la espalda, sino intentar como si formásemos un equipo de puntos que puedan aportar algo, pues desde la cabeza, tranquilizando el shen, o desde los brazos, pues por ejemplo también con los 3 puntos que vimos en el seminario de 7 corazón, 7 pericardio, 9 pulmón, que era una combinación habitualmente muy ansiolítica, o 6 de pericardio, o 6 de TR, ¿vale? O 5 de TR, que tiene punto de apertura de Yang Wei, que tiene que ver con el Yang del cuerpo. Bueno, que tengáis en cuenta eso, de no, a pesar de que esto es, digamos, puntos de estimulación que nos van a ayudar a reforzar esa energía, pero que no nos olvidemos que intentar fabricar una fórmula equilibrada en cuanto a yin y a yang, que no todos los puntos sean yin, ni todos los puntos sean yang, ni que todos los puntos estén en la misma zona. Pues si pinchas pie, intenta pinchar luego también, siempre que tenga sentido, a lo mejor cerca de la rodilla, o en el cuerpo, o en la espalda, o en la cabeza, o en el antebrazo, o en la mano, ¿vale? Que no sea todo concentrado en un mismo sitio, porque si no al final algo que manda información, si hay mucha gente, digamos, hablando a la vez desde el mismo sitio, la información se puede volver confusa. Sin embargo, si la información se manda desde distintos lugares y tiene una coherencia, aumenta la fuerza del mensaje, ¿vale? Entonces, en este tipo de fórmulas que se suele recomendar, como el que pongo aquí, que serían protocolarias y que yo creo que podéis ya hacer fórmulas más completas que esta, pero que son puntos a tener en cuenta, porque evidentemente son los indicados para fortalecer eso, pero creo que podéis hacer algo más fuerte incluso que esto. En el estancamiento de chi, ¿qué vamos a encontrar? Pues una tendencia a menstruaciones irregulares, ¿vale? Podríamos encontrar un flujo menstrual escaso en el sentido de que hay una mala circulación, entonces podría ser que empezase, que parase, ese tipo de cosas. Una tendencia, en la medida que afecte a la circulación de la sangre, a coágulos, ¿vale? Falta de fluidez, que hablábamos antes. Sensación de distensión, lo pongo en negrita. Cuando hay estancamiento de chi, más que dolor, es distensión, es molestia, es como algo hinchado que empuja, más que un dolor, ¿vale? Podría haber una molestia a nivel
costillas bajas, a nivel también de los pechos. Una tendencia a estar un poco de bajón, ¿vale? Bueno, pues eso, que no te encuentras del todo a gusto con la vida. Y esa sensación de malestar en el cuerpo, ¿cómo se manifiesta? Pues con una tendencia más bien a ansiedad, ¿vale? Que retroalimenta a la vez ese estancamiento de chi, porque ella en la ansiedad está metiendo la cabeza de que mal me siento, de joder, ¡fua! Y ya meten la cabeza y empiezan a entrar pensamientos negativos que se retroalimentan con la sensación física. Y entonces en cualquier ansiedad, probablemente trabajando con estancamiento de chi y calmando el sen, podemos mejorar. Vale, pues algunos puntos aquí ya me parece algo más equilibrada, ¿vale? Pues tenemos el 3 de hígado, punto yuan, tenemos el 34 de vesícula biliar debajo de la cabeza del peroné, tenemos el 6 de TR y el 6 de pericardio, ¿vale? Que 6 de TR ayuda a desbloquear el chi, sobre todo en la zona costal, ¿vale? Pero que además como punto de TR pues ayuda a la circulación general de todos los yaos. El 6 de pericardio que veíamos en el seminario, me parece que era de neuro, que tenía una ramificación interior que atravesaba también los 3 yaos, que además es un punto luo, por tanto va a mejorar circulación en el interior del organismo y va a calmar la mente, y vamos a tener puntos en la zona, digamos, diana a tratar. Y esto ya me parece, aparte que se le podría añadir puntos para calmar la mente, que creo que ya no hace falta que lo remarque más, pero me parece una fórmula bastante más equilibrada que la anterior, en la que tenemos piernas, tenemos brazos y tenemos la zona diana, ¿vale? Vale. Un estancamiento de sangre. Pues el flujo no se va a ver impedido. Entonces, normalmente no va a ser un flujo normal, ¿no? Vamos a poder encontrar incluso como una condensación que hace que el flujo se vuelva oscuro, la aparición de coágulos y desde luego dolor es lo más frecuente, ¿vale? Y dolor muchas veces que se puede relacionar con la expulsión de coágulos. Cuando se expulsa un coágulo, mejora el dolor. Es decir, puede tener un cólico, expulsa un coágulo, se quita el cólico. Con un pulso que puede ser característico y una lengua que suele ser característica, no suele encontrar, yo al menos no soy capaz mucho de verlo, en la zona superior de la lengua, ver el estancamiento de sangre. Sin embargo, cuando te enseñan las venas por debajo, sí que se ve con más facilidad, ¿vale? Igualmente aquí puntos que me parecen más equilibrados, ¿vale? Pues tengo puntos en piernas, tengo puntos en brazos, tengo puntos en la zona que quiero tratar. Tengo el 10 de bazo, que nos ayuda a mover sangre, tengo el 17 de vejiga, punto de estimulación sistémica de sangre, ¿vale? Puntos yang, tengo puntos yin, ¿vale? Bueno, pues interesante como fórmula eso. Y otro tipo de estancamiento que hablábamos antes, cuando hay un exceso de humedad, que lo que hace al final dentro del cuerpo es interferir. Una lengua característica, ¿vale? Pues eso, de humedad, que ya la sabéis reconocer bastante bien. Podría haber una tendencia que no necesariamente tenga por qué ser siempre, quiero decir, si la constitución de la persona es hacia humedad, pues posiblemente sí vamos a encontrar a una persona obesa, pero si a lo mejor es algo más puntual, no necesariamente vais a encontrar a una persona obesa, y te podrías encontrar a una persona delgada con una capa que te esté mostrando que hay humedad, ¿vale? Que podemos encontrar pues un flujo vaginal que sea abundante, que sea espeso, ¿vale? Que sea pegajoso, o que pueda tener una tendencia a infecciones a ese nivel. Si la humedad también empieza a interferir en el yao superior, pues una sensación de opresión a nivel torácico, ¿vale? Que vamos a encontrar también pues
síntomas cuando hay humedad, de insuficiencia del digestivo, ¿no? Distensión abdominal, pesadez, digestiones pesadas, gases. Vale. Bueno, aquí se centra más en tratamiento a nivel más bajo, más de la zona diana que quiere tratar. El punto Qigong es un punto extra que se llama Palacio del Feto o Casa del Feto, que está una distancia, un kun, por fuera del 29 de estómago. ¿Vale? 29 de estómago está a nivel de 3 de Renmai, 2 distancias por fuera, está 29 de estómago bilateral. Qigong sería 29 de estómago, una distancia por fuera. Y es un punto que tiene algún estudio junto con el 29 de estómago, que es con estimulación con electroacupuntura a diario, produce una mejora en el reclutamiento. ¿Vale? O sea que podría ser muy interesante en problemas de fertilidad con bajo reclutamiento, ¿no? Con baja respuesta ovárica. Vale. Lo veremos de todas maneras mañana en el protocolo de FIP, pero como el seminario práctico lo vais a tener con Fanny, pues os puede enseñar dónde a localizarlo, no tiene tampoco mayor dificultad. Vale, entraríamos aquí en una insuficiencia en la que lo que estamos viendo es una alteración hormonal, ¿vale? Y que si afecta a riñón, lo que vamos a ver, igual que cuando era el yang de riñón, pues sensación de agujetas, de debilidad en la zona lumbar, ¿vale? Las rodillas también se ven afectadas. Y aquí, si hay un ascenso de yang, pues lo que podemos ver es más tendencia a vértigos, ¿vale? A pitidos en los oídos, a ruidos en los oídos. Si afectase a corazón, palpitaciones, insomnio, ¿vale? Sudor, que podría ser bien sofocos o bien que nos hable de sudores en la cama. Estoy tratando ahora a una chica y lo que me cuenta es eso, es que se pega, no es demasiado mayor, dice, pero que se pega unas sudadas en la cama por la noche y ella no habla de sofocos y de hecho es más bien tiene tendencia a ser friolera, pero por las noches dice, me pego unas sudadas por las noches que no veas, ¿vale? Pues no nos habla claramente de sofocos, pero sí que nos está hablando de que hay una insuficiencia de yin y que cuando llega la fase yin del día, que es la noche, se manifiesta especialmente. ¿Vale? Pues en este caso, en el que ya sabemos que el yin no es tan sencillo de corregir, pues podríamos pensar en el tratamiento de Renmai, ¿vale? Y entonces, 7 de pulmón, que es punto de apertura, le pongo 4 de Renmai, 7 de Renmai, y luego cierro con 6 de Renmai. ¿Y cuál sería la lógica? Podría no cerrar, ¿vale? Como hablábamos antes. 6 de Renmai, lo único que ayuda, tiene, digamos, una afinidad importante con el yin y favorece también la movilidad de los músculos de dentro del tronco. Por tanto, muchas veces puede haber también tensiones pues a nivel fascial que están haciendo que pues que retuerza la trompa o yo qué sé, ¿vale? O que el flujo sanguíneo al útero pudiese ser mejor. No digo que no llegue, digo que pudiese ser mejor. Pues a lo mejor es interesante abrir también ese meridiano. Pero a lo mejor, ¿por qué no vas a abrir con 7 de pulmón, que es el Renmai? Y estás en la primera fase del ciclo, en la fase yin del ciclo, la fase folicular, y a lo mejor en vez de cerrar, a lo mejor la palabra cerrar está mal dicha. Colaborar quizá con el 4 de bazo, que es punto de apertura de Chonmai, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser 7 pulmón y 6 de Renmai? Y 6 de riñón, perdón, ¿vale? Entonces,
Por eso hay que darle más vueltas a eso, ¿vale? Porque a lo mejor hay un tema a nivel de sangre que te interesa corregirlo y no, es que tengo que cerrar. Es que no tienen ni por qué cerrar como hace el libro, ¿vale? Tienes que encontrarle un sentido a lo que haces y luego comprobar en consulta que te está llevando a donde tú quieres que te lleve. Vale, en este caso, entonces, que es algo más complicado por esa insuficiencia de yin, que está afectado al riñón, pues pienso en un extraordinario. Y en los anteriores hemos visto que no hemos hablado de extraordinarios. Vale. Una insuficiencia de chi de sangre, pues ¿qué vamos a encontrar? Pues una persona que va a hablar de todo menos de hacer muchas cosas, porque no tiene energía, ¿vale? Que se tumba en la camilla y es el mejor momento del día. Que no le plantees hacer deporte, porque es que no puede con la vida. Que como tiene poca sangre y poco chi, pues mucha cantidad en la regla no va a tener. Y que si no hay mucha sangre y mucho chi, pues la piel no lo va a manifestar, ¿vale? Y mareos y vértigos distintos, por ejemplo, al de la insuficiencia de yin, en el que le subía un yang para arriba, y entonces podría tener puntualmente mareos, pero en este caso están más relacionados con la persona se levanta de golpe y se marea, que eso, bueno, puede ser hasta cierto punto, entre comillas, normal en gente alta, pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues sí, a lo mejor es más frecuente en personas altas, pero también te está hablando que si tuviese un corazón potente, si tiene una sangre potente, ¿por qué se va a marear? Porque sea alto. Es que es algo patológico ser alto, ¿vale? Entonces, bueno, hay que mirarlo, ¿vale? Entonces, cuando la persona te habla, uy, antes de levantarme me voy a sentar un poquito en la camilla, que si no se me va un poquito a la cabeza, ¿vale? O está sentada en una silla y se levanta, se me va, cuando me levanto, te está hablando más de una insuficiencia de chi de sangre, que no puede llegar al cerebro, ¿vale? Y aquí, bueno, pues la moxa también podría ser interesante. Vale, vamos a hacer un pequeño descanso, pero antes, alguna pregunta, para que no sea yo todo el rato el que habla. Por favor. Es que ahora mismo... Vale. A nivel personal o a nivel de alguna persona, ¿conocéis gente que le pudieseis aplicar esto? Sí. Vale. O sea, es que, digamos, en lo que vamos a ver ahora es que es como súper fácil, porque si tienes una amiga, una prima o yo qué sé, tu madre que tiene sofocos, Sí. o, ¿sabes? Como muy fácil encontrar gente con la que practicar. Y eso es fundamental, tenéis que practicar, practicar y practicar. Es que no hay otra manera de aprender. Sí. Vas viendo tú en qué necesitas más, en qué se te da bien, qué te funciona, qué no, ¿vale? Pero hay que buscar gente. Necesitamos cobayas. Esta es fácil de aplicar, creo. Yo creo que sí. Bueno, a ver qué para esto.